Un perro hambriento. Miró al oficial como si dijera, ¿puedo comer contigo? Su respuesta derritió corazones. La ciudad aún dormía bajo un cielo grisáceo, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer suavemente sobre el pavimento, dibujando pequeños círculos que se expandían lentamente, como si el mundo despertara en silencio. Eran las 6:07 de la mañana, y la humedad del ambiente envolvía la ciudad, con una especie de melancolía persistente. El oficial Marcus Hale, veterano de la Fuerza Policial de Atlanta, se encontraba estacionado en su patrulla, inmóvil en la esquina de Pine Street y la Cacorosa, con la vista fija en el parabrisas donde las gotas se deslizaban como lágrimas no lloradas. Sostenía entre sus manos una taza de café templado que apenas emitía vapor, de esas que no tienen sabor, pero aún conservan la función de recordarte que estás vivo. Su uniforme estaba limpio, aunque las arrugas en su rostro hablaban más de su trayectoria que cualquier insignia. Tenía 41 años, una reciente separación que lo había dejado viviendo solo en un pequeño departamento sobre una tienda de víveres, y una rutina que se sentía más mecánica que significativa. En los últimos meses, Marcus había atendido decenas de llamados rutinarios, pero cada caso parecía arrancarle un poco más de alma, como si la empatía fuera un músculo que ya no se ejercitaba, sino que dolía con cada intento. Esta mañana, no había desayunado más que medio sándwich de pavo, el cual había comprado la noche anterior en una estación de servicio. Lo había dejado sobre el asiento del copiloto, aún envuelto en papel grasiento, sin hambre, pero sabiendo que pronto lo estaría. El reloj digital del tablero marcó un cambio de minuto, y, sin razón aparente, Marcus desvió la mirada hacia su derecha, hacia el contenedor de basura de un restaurante cerrado. Fue entonces cuando lo vio. Una silueta encogida, apenas visible entre la niebla de su propio aliento, un perro completamente empapado, con el pelaje apelmazado por la lluvia, de color oscuro con manchas que antes quizá fueron blancas, pero ahora estaban cubiertas de barro seco y heridas sin tratar. El animal no se movía, no huía, ni siquiera mostraba agresividad. Simplemente estaba ahí, sentado, con la mirada clavada directamente en Marcus. Era una mirada que no pedía, que no exigía ni rogaba. Era una súplica silenciosa, como un eco ancestral de necesidad pura, de hambre y soledad, contenidas en unos ojos ámbar que parecían decir, ¿me ves? ¿Puedes verme de verdad? Y Marcus, quien llevaba años sin sentir esa clase de conexión incluso con seres humanos, sintió una punzada en el pecho, un peso extraño que no venía del deber, sino de algo mucho más antiguo y más profundo. El perro tenía las costillas marcadas, como si cada día sin comida hubiera tallado cicatrices invisibles sobre su alma y visibles sobre su cuerpo. Tenía una oreja rasgada, una pata que no apoyaba del todo, y aún así, se mantenía erguido con una dignidad muda, sin temblar, sin llorar. Marcus bajó el volumen del radio policial y giró completamente hacia él. La escena era absurda en apariencia. Un oficial uniformado y armado, adentro de una patrulla del estado, enfrentado no a un criminal, sino a un perro abandonado bajo la lluvia. Pero lo que se sentía en ese momento era profundamente humano. Marcus pensó en su exesposa, en cómo solía sentarse con ella los domingos por la mañana y compartir café, mientras el mundo seguía afuera sin urgencia. Pensó en las veces que había caminado con su perro Max, antes de que muriera de viejo, hacía 4 años. En cómo Max solía mirar con la misma expresión de pregunta muda cada vez que Marcus comía algo. Pensó en la última llamada que tuvo con su madre, semanas antes de fallecer, cuando ella le dijo, no te encierres en ti mismo, hijo, mira a los que no tienen voz. Y de pronto, mirar a ese perro fue como mirar a un reflejo roto de sí mismo, alguien que todavía resistía, pero que había perdido tanto que ya no sabía cómo pedir ayuda, sin parecer una molestia. Entonces bajó la ventanilla, agarró su sándwich, lo partió por la mitad con las manos aún enguantadas, y pensó, ¿qué me cuesta compartir esto? Pero más allá del gesto de compartir un trozo de comida, lo que Marcus realmente compartía era un instante de conexión, un espacio invisible que se abrió entre ellos, donde ambos se reconocieron como 2 seres golpeados por la vida. Ambos en silencio, ambos hambrientos. Uno de comida, el otro de propósito. El perro no se movió de inmediato. Simplemente lo observó, con la cabeza apenas inclinada, y en sus ojos había una mezcla de asombro, respeto, y algo casi imposible de describir. Gratitud anticipada.
Marcus salió de la patrulla despacio, sin movimientos bruscos, como si se acercara a una persona traumatizada, como si supiera que un solo paso mal dado podría hacer que esa criatura huyera para siempre. El agua le empapaba los pantalones, y su sombrero de policía apenas protegía su cabeza del aguacero que ya era más fuerte. Pero no le importó. Se agachó, extendió la mitad del sándwich sobre la acera, no demasiado cerca, pero sí lo suficientemente cerca, como para que el perro entendiera que no era una trampa, sino una ofrenda. El perro dio un paso, luego otro. Sus patas delgadas apenas sostenían su cuerpo, y cada paso parecía costarle un universo de energía. Pero no se abalanzó, no se desesperó. Se acercó con cautela, olfateó, miró a Marcus una vez más como pidiendo confirmación. Y solo entonces tomó el primer bocado, masticando lento, como si saboreara algo más que comida, la posibilidad de que aún existiera bondad. Marcus se sentó en el borde de la acera, con los pies en el agua, y lo miró comer. No dijo nada. No necesito hacerlo, porque en ese breve y silencioso momento, sin palabras ni órdenes, se construyó un puente invisible entre un hombre agotado por la rutina y un perro desgastado por la calle. Y mientras las gotas caían como si el cielo llorara por ambos, Marcus supo que algo en él había cambiado, aunque todavía no entendía del todo, que el sonido tenue del masticar del perro resonaba como un susurro en medio del aguacero, un murmullo humilde entre la sinfonía gris del tráfico lejano, la lluvia sobre el asfalto, y el golpeteo esporádico de las gotas en la visera del gorro policial de Marcus. El oficial seguía allí, sentado en el bordillo de la acera, con las piernas mojadas y los codos apoyados en las rodillas, observando en absoluto silencio cómo aquella criatura herida, flaca y mojada, consumía, no con desesperación salvaje, sino con una solemnidad casi sagrada, los trozos de pavo prensado entre dos mitades de pan rancio que apenas unas horas antes Marcus pensaba tirar, y entonces, sin pensarlo de todo, con una voz baja, quebrada pero gentil, Marcus pronunció unas palabras que salieron desde lo más humano de su pecho, desde un rincón que no había visitado en años. ¿Quieres comer conmigo? No como quien ofrece por educación, sino como quien ruega compañía, porque en silencio se ha puesto demasiado pesado. En ese instante, algo invisible pareció contraerse en el aire, una vibración emocional que el perro, ya con el hocico manchado por las migajas, pareció entender en su lenguaje secreto, ese que tienen los animales que han vivido entre golpes y abandono, pero que aún conservan la capacidad de escuchar el alma de los hombres. El perro levantó la vista. Alzó las orejas a medias, la que no tenía rota, al menos, y dio un paso, no hacia la comida, sino hacia Marcus, solo un poco más cerca, solo lo suficiente como para que sus patas no tocaran la comida, pero sí la sombra del hombre que se la había ofrecido. No había súplica en sus ojos, sino una especie de respeto humilde, que conmovió a Marcus profundamente, como si el animal estuviera diciendo, no necesito más, solo necesitaba saber que alguien me ve. Marcus respiró hondo y se encontró, sin querer, con lágrimas mezcladas con la lluvia, deslizándose por sus mejillas sin estruendo ni aspaviento, solo cayendo, como caen las cosas cuando ya no puedes sostenerlas. Desde el otro lado de la calle, una mujer en una tienda de licores sacó su teléfono y empezó a grabar, aunque Marcus no lo notó. Para él, no había cámaras, no había patrullas, no había deberes ni protocolos, solo él y esa alma peluda, cubierta de barro y cicatrices, compartiendo un almuerzo improvisado bajo el cielo más gris del mes. La conexión era tan real, que por un momento, Marcus se olvidó del uniforme, de la insignia en su pecho, del arma en su cadera, y se sintió simplemente humano otra vez. No voy a hacerte daño, amigo, murmuró en voz baja, como quien le habla a un niño asustado o a un veterano de guerra, porque en el fondo intuía que ese perro era ambas cosas. Un niño que no entendía por qué lo abandonaron, y un guerrero silencioso que había sobrevivido a una batalla cruel y sin nombre. El perro, que aún no tenía nombre oficial, pero ya vivía en la mente de Marcus como una especie de sombra gemela, terminó de comer el último pedazo, y luego se sentó otra vez, a unos 2 metros de distancia, sin huir, sin acercarse más, solo sentándose como un centinela solitario, que espera instrucciones sin entender el idioma, pero que reconoce el tono de la bondad. Fue entonces cuando Marcus, sin pensarlo demasiado, rompió la otra mitad de su sándwich y dejó caer un trozo cerca de su pie, como una segunda invitación, como un puente entre la distancia del miedo y la cercanía del cariño.
El perro no se lanzó sobre él. Dio un paso lento, cuidadoso, olfateó con cautela, luego comió con la misma dignidad intacta, sin gemidos, sin apuro. Marcus pensó entonces en todas las veces que había comido solo en su departamento, desde que su esposa se fue, con el televisor encendido de fondo, para fingir que había compañía, con los cubiertos sonando demasiado fuerte en el silencio, con los mensajes de texto que no llegaban, y la mesa que parecía más grande cada noche. Y ahora, ese animal herido y tembloroso, le devolvía una sensación olvidada, la de estar acompañado sin tener que hablar. En algún punto, el perro levantó la cabeza y lo miró otra vez, pero esta vez no como un mendigo, sino como un igual, como si dijera, yo también he pasado noches en silencio. El oficial, sin dejar de mirarlo, se atrevió a estirar la mano despacio, muy despacio, mostrando la palma hacia abajo. El perro retrocedió un poco. Luego, se quedó quieto, olfateó desde la distancia, no se acercó más. Marcus no forzó el gesto, solo dejó la mano ahí, abierta, ofrecida, sin presión, como diciendo, cuando quieras. Porque entendía, por experiencia propia, que la confianza no se exige, se cultiva. El aguacero seguía cayendo, empapando los hombros de Marcus y empapando aún más el lomo del perro, que ahora tiritaba, no de miedo, sino del frío acumulado de días, quizás semanas, durmiendo sobre cartones o bajo autos estacionados. Marcus sacó una manta térmica del maletero de su patrulla, la misma que usaba cuando atendía víctimas de accidentes en invierno, y la dobló cuidadosamente sobre el suelo seco, del portal de una tienda cerrada. Luego se alejó, no dijo nada, no indicó nada, solo esperó. El perro lo observó, luego miró la manta, dio un paso, otro, se acostó con lentitud, como quien se permite por primera vez en semanas descansar sin tener que dormir con un ojo abierto. Marcus regresó a su asiento en la patrulla, esta vez con el corazón latiendo de otra manera, más rápido y más fuerte, pero no por ansiedad, sino por algo parecido a una esperanza que no sabía que aún quedaba en él. Y mientras anotaba en su libreta un reporte que no enviaría a nadie, escribió una palabra en la esquina de la hoja. Hecho, porque así lo sintió. Ese perro era como un eco, una reverberación de sí mismo, de lo que había sido y de lo que podría volver a ser. Al mirarlo dormir por fin, respirando con dificultad pero en paz, Marcus susurró hacia sí mismo, vas a estar bien, Echo, no estás solo. Y en algún lugar profundo del alma de ambos, algo se encendió, algo tan pequeño como una chispa, y tan poderoso como una promesa. El silencio que siguió a la comida compartida fue casi más intenso que la propia escena, un tipo de calma que no viene del exterior, sino de adentro. Como si ambos, el oficial Marcus Hale, y el perro que ahora llevaba en su mente el nombre no pronunciado de Echo, hubieran encontrado un breve refugio en medio del caos del mundo. Un rincón sin palabras, donde no se esperaba nada, salvo estar. El perro, aún empapado pero ahora envuelto en una manta, respiraba con profundidad, con ese tipo de suspiros lentos que solo llegan cuando alguien que ha vivido mucho dolor finalmente se siente a salvo, aunque sea por unos minutos. Marcus, sentado a unos pasos, lo observaba con una mezcla de ternura y asombro, como quien redescubre lo que significa cuidar de alguien sin condiciones ni contrato. Era raro, pensó, como un ser que no puede hablar puede decir tanto, en esos ojos ámbar aún vivos, aún atentos, aún inseguros pero abiertos. Marcus veía reflejadas sus propias batallas. Las noches en que se sentaba solo frente al televisor, con la cena fría sin tocar, los recuerdos difusos de una familia que alguna vez fue un hogar, las miradas de personas a las que había tratado de ayudar, y que no siempre pudieron ser salvadas. Durante años había sido testigo de la parte más difícil de la ciudad, no por lo que veía en la calle, sino por lo que eso le quitaba por dentro, y sin embargo, frente a este perro flaco, lisiado, aparentemente insignificante para el mundo, sentía que algo en él volvía a respirar. La lluvia había comenzado a aflojar, pero el aire seguía húmedo y cargado de ese olor a tierra mojada, mezclada con petróleo, tan característico de los barrios antiguos. El sol se filtraba apenas, luchando contra las nubes con la misma persistencia que eso parecía haber tenido contra su destino. Marcus encendió la calefacción de la patrulla, solo un poco, solo para que el aire cálido llegara al umbral del toldo, donde el perro dormía. Lo observó acomodarse con lentitud, haciendo un leve sonido al exhalar, como un anciano que por fin encuentra una almohada suave.
Por instinto, Marcus sacó su cuaderno, el mismo donde anotaba observaciones de sus rondas, y escribió: "No todos los héroes ladran fuerte". Y entonces lo miró de nuevo, con más detalle. La forma en que su costado se alzaba con cada respiración costosa. La delgadez extrema que marcaba cada hueso. Las pequeñas calvas en su pelaje, donde la piel parecía agrietada, como si llevara meses sin grandes. Tal vez huyendo del rechazo humano. Pero lo que más lo golpeó, fue pensar que, a pesar de todo eso, Echo aún conservaba la capacidad de mirar a los ojos de un desconocido, y acercarse. Tratamiento. Había algo en su cuerpo que contaba una historia larga, una historia de sobrevivir sin voz, sin que nadie te preguntara cómo estás, sin que nadie esperara que vivas. Marcus sintió una punzada al imaginarlo caminando por callejones oscuros, buscando migas, durmiendo acurrucado detrás de cajas, tal vez, evitando otros animales más. No todos los seres tienen esa capacidad. Marcus había conocido personas que con mucho menos habían perdido la fe para siempre. ¿Cómo podía este animal, que no tenía nada, ofrecer aún confianza? ¿Cómo podía seguir adelante con una mirada así, tan limpia? Era un milagro en sí mismo. Sin darse cuenta, Marcus empezó a hablarle. No como quien habla a un perro, sino como quien desahoga su alma con un amigo silencioso. Le contó cómo extrañaba a su padre, quien le enseñó a leer mapas y amar los cielos abiertos de Georgia. Le habló de su exesposa y de cómo ambos cambiaron en caminos diferentes sin poder detenerlo. Le confesó que había perdido el sentido de propósito en los últimos meses, que patrullar ya no le daba la misma claridad que antes, y que, en las madrugadas, sentía que simplemente existía, pero no vivía. Y Echo, sin moverse mucho, parecía escuchar. Parpadeaba lento, giraba apenas la oreja sana. Movía levemente la cola cuando el tono de Marcus se suavizaba. Había entre ellos una especie de sincronía emocional que no necesitaba traducción. El tiempo pasó sin ser medido. Cuando Marcus se levantó para buscar agua embotellada en la patrulla, el perro no huyó. Se quedó, y eso, ese quedarse, fue más poderoso que cualquier gesto, porque alguien que ha sido rechazado, muchas veces no se queda fácilmente. Marcus regresó con una tapa improvisada como cuenco, y el perro bebió con calma, como si entendiera que ya no tenía que apresurarse, y por primera vez, Marcus lo vio claramente, la vieja cicatriz en forma de media luna en su pata trasera, la zona rasposa, donde la piel había sanado mal, los bultitos bajo la piel, que podían ser huesos torcidos, o antiguas lesiones maltratadas. Hecho, era un mapa de historias que nunca serían contadas, pero que ahora, al menos ahora, tenían quien las escuchara con los ojos, y con el corazón. Fue entonces cuando Marcus tomó una decisión, que no supo explicar con lógica. No pensó en las reglas del departamento, en las normas de la ciudad, ni en las condiciones médicas del animal, solo supo que no podía irse y dejarlo ahí, no después de lo que habían compartido, no después de haber visto tanta vida escondida en ese cuerpo frágil. Se sentó otra vez, y dijo en voz baja: "Te voy a llevar conmigo, Echo. No sé cómo, pero vas a venir conmigo". El perro levantó la cabeza. Sus ojos, aunque cansados, tenían una chispa distinta ahora. Algo así como una pregunta mezclada con esperanza. Marcus sonrió por primera vez en días. No sabía qué le esperaba. No sabía si alguien entendería. Pero algo en su alma se reordenaba. No estaba salvando a un perro. Estaban salvándose mutuamente. La tarde avanzaba como si el tiempo mismo se negara a seguir el curso habitual, como si ese pequeño rincón del barrio, bajo el toldo de una tienda cerrada, se hubiera convertido en una burbuja, donde los relojes no dictaban la lógica ni el deber, sino el pulso del corazón, el latido de dos almas encontradas por accidente, pero unidas por algo que ninguna palabra alcanzaba a explicar. Marcus Hale miraba su reloj cada cierto tiempo, no porque quisiera irse, sino porque sabía que eventualmente tendría que tomar una decisión, quedarse o seguir, elegir lo fácil o lo correcto, lo reglamentario o lo profundamente humano. Mientras tanto, Echo dormía acurrucado en la manta, con la cabeza descansando sobre una pata, y el hocico apenas humedecido por las gotas que aún caían desde el techo de zinc. Su respiración era más tranquila, su cuerpo temblaba menos, y sus orejas ya no respondían nerviosas a cada sonido lejano. Parecía, por fin, en paz. Pero Marcus sabía que esa paz era temporal, que no podía quedarse allí eternamente.
que su turno estaba por terminar, y que, en cualquier momento, su radio podía estallar con una llamada de emergencia, sacándolo de ese momento suspendido en la intimidad silenciosa que había compartido con un ser que, sin emitir una sola palabra, le había recordado lo que era el vínculo entre dos existencias. Y entonces, ocurrió. El radio crepitó, con ese sonido metálico que siempre presagiaba movimiento. Unidad 45, se requiere apoyo en incidente doméstico en Westbrook, prioridad 1. La voz del despachador era firme, como debía ser, pero en ese momento le pareció distante, como si viniera de otro mundo, uno donde eco no existía. Marcy respondió. Aquí unidad 45, en camino. Su voz salió automática, como el reflejo de alguien que ha repetido esa frase 1000 veces. Pero su corazón no estaba listo. Miró a Echo, aún dormido, y sintió que dejarlo allí era como traicionar algo más profundo que una norma, como abandonar a una parte de sí mismo que acababa de encontrar. Sin embargo, tenía que moverse. Era policía. Era deber. Era vida real. Se acercó despacio, se arrodilló a su lado, y acarició, por primera vez, con extremo cuidado, el costado del perro. La piel era tibia, el pelaje áspero, pero Echo no despertó asustado, solo abrió un ojo, miró a Marcus, y volvió a cerrarlo. Confiaba, y eso, más que cualquier orden, fue lo que le partió el alma. Marcus se levantó, abrió la puerta trasera de la patrulla, miró hacia la tienda de enfrente, y vio que la mujer que había grabado el video seguía allí, observando en silencio. Dudó un instante, pensó en llamar a control de animales, que era el protocolo. Ellos vendrían, se llevarían a Echo, lo revisarían, tal vez lo colocarían en adopción, tal vez no. Tal vez no sobreviviría las primeras 48 horas en una perrera pública, donde los perros grandes con cicatrices visibles y problemas de movilidad tenían pocas oportunidades. Lo sabía. Lo había visto antes, así que llamó, pero no a ellos. Llamó a su sargento. Jefe, dijo con voz seca. Encontré un perro en muy mal estado. No puedo dejarlo. No me voy a saltar el procedimiento, pero necesito saber si puedo llevarlo yo mismo a una clínica después de este incidente. Me haré responsable. Hubo un silencio breve. Luego, una respuesta breve. Haley, haz lo que creas correcto. Después me entregas el reporte. Marcus colgó, miró a Echo, y por primera vez desde que lo vio, le habló con plena intención. ¿Vienes conmigo? No fue una orden, fue una pregunta. Y Echo, como si comprendiera el alma detrás del gesto, se levantó lento, tambaleante, y dio un paso hacia él. Luego otro. Marcus no se movió, solo mantuvo la puerta abierta. Echó olfateo el interior. No dudó. Subió a la patrulla, se enroscó en el asiento trasero, y suspiró, como quien por fin entiende que ha sido elegido. Marcus cerró la puerta con cuidado, miró a la mujer que aún grababa. Ella sonrió. Él asintió con la cabeza. Y entonces, en medio del tráfico, de la lluvia que ahora era neblina, del rugido bajo del motor policial, algo cambió. No era un simple oficial en ruta, era un ser humano llevando a casa a otro ser herido. No lo pensaba como una adopción. No aún. No lo veía como una mascota, ni como un caso. Lo veía como un compañero de vida, uno al que no había ido a buscar, pero que el universo le había puesto enfrente justo cuando más lo necesitaba. Llegó al incidente, lo atendió. Nada grave, un par de gritos, un malentendido. Mientras hablaba con la pareja involucrada, mantuvo un ojo en la patrulla. Echo dormía profundamente en el asiento trasero, como si ese espacio, lleno del olor a linterna, chaleco y gasolina, fuera ahora su santuario. La comunidad observaba, muchos con curiosidad. Uno de los niños se acercó y preguntó, ¿ese es tu perro? Marcus no respondió de inmediato. Miró a Echo, miró al niño. Lo es ahora. Esa noche, al terminar su turno, Marcus no volvió a casa solo. Manejó con calma, con Echo dormido, hacia una clínica veterinaria de guardia. Mientras los doctores lo revisaban, Marcus llenó el formulario con su nombre completo, su dirección, su número de placa, y en la sección de propietario, puso simplemente, yo. Firmó. Luego esperó. Lo diagnosticaron con desnutrición severa, deshidratación, y lesiones antiguas en las patas traseras. Necesitaría cuidados, medicamentos, paciencia. Pero viviría. Podía vivir. Marcus pagó la cuenta sin pensar en su presupuesto. Compró una cama, una manta nueva, un plato doble.
y por primera vez en mucho tiempo, al abrir la puerta de su departamento, no entró solo. Hecho lo siguió, con pasos lentos, pero con determinación. Caminó hasta la alfombra del salón, dio una vuelta sobre sí mismo, se acomodó, y se quedó allí. Marcus apagó la luz, se sentó a su lado, y supo, sin decirlo en voz alta, que a veces los milagros no llegan con trompetas, ni con luces. A veces, solo llegan con una mirada bajo la lluvia, y una pregunta. ¿Vienes conmigo? Los días siguientes fueron como una lluvia cálida, que empapaba el alma con lentitud. Una mezcla de transformación silenciosa, curación compartida, y pequeños gestos cotidianos que, aunque aparentemente simples, terminaban construyendo una historia más poderosa que cualquier discurso. Marcus Hale, el oficial que una vez se sintió vacío entre rondas, informes y turnos interminables, se despertaba cada mañana no por la alarma del reloj, sino por el sonido suave de las patas de Echo acercándose a su cama, en susurro sutil de una existencia que volvía a creer que el mundo podía ser seguro, que los días podían repetirse sin miedo. La rutina cambió por completo. Marcus ahora cocinaba faro, que lo mantenía anclado al presente. No era un proceso en silencio. El video grabado aquel día por la mujer de la tienda, donde se veía al oficial compartiendo su almuerzo con un perro hambriento bajo la lluvia, se había difundido sin milagroso. Había días difíciles, momentos en los que Echo retrocedía ante ciertos sonidos o movimientos. A veces se escondía debajo de la mesa sin razón aparente, como si viejos fantasmas tocaran su memoria. Pero Marcus aprendió a no forzar, a esperar, a estar. Porque entendía que sanar no es solo cuestión de medicina, sino de tiempo, de respeto, de presencia constante. Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras construían su nueva vida en privado, el mundo los observaba para dos. Comía más lento, salía a caminar antes del amanecer, no para vigilar, sino para compartir en silencio con alguien que no exigía nada más que compañía. Echo, por su parte, comenzó a recobrar fuerza. Su pelaje, tratado con medicina y esmero, empezó a mostrar un brillo tenue en ciertas zonas. Su respiración ya no era entrecortada, y su mirada ya no vagaba por las esquinas buscando amenazas, sino que permanecía fija en Marcus, como si él fuera ahora el freno. Las imágenes decían más que 1000 palabras. El oficial, arrodillado, sosteniendo comida. El perro, flaco y vulnerable, acercándose con respeto, y luego la puerta del coche patrullas abriéndose como un símbolo de redención. El video cruzó fronteras. En pocas horas, medios de noticias lo compartieron con titulares que conmovían. Un héroe en uniforme responde con amor. La mirada que cambió 2 vidas. ¿Puedes comer conmigo? El almuerzo que derritió a Internet. Miles de personas comenzaron a escribir cartas, correos y comentarios dirigidos a el oficial con el perro. Algunos ofrecían donaciones, otros compartían historias propias de animales rescatados, otros simplemente decían, gracias. Hoy necesitaba creer que aún existe bondad. Marcus se enteró por sus compañeros, quienes bromeaban sin malicia, diciendo que ahora era famoso, pero a él, la fama no le interesaba. No le importaban las entrevistas ni las luces. Solo le importaba Echo. Sin embargo, no pudo evitar emocionarse cuando una niña le escribió una carta con crayones diciendo, gracias por no dejarlo solo. Yo tengo miedo a veces también, y su carita me dio paz. Ese tipo de impacto no puede medirse en vistas, ni en estadísticas. Es un eco profundo que llega a lugares donde ni siquiera sabíamos que había heridas. Un día, mientras caminaban por el parque, el mismo parque donde antes Marcus solo pasaba conduciendo sin mirar a nadie, una señora mayor se acercó con lágrimas en los ojos. Dijo, no tengo perro, nunca tuve. Pero ver cómo lo miras me recordó cómo me miraba mi esposo antes de morir. Gracias por eso. Marcus no supo qué decir. Solo asintió. Hecho, como si entendiera la emoción, se sentó junto a la mujer y puso su cabeza en su regazo. Fue en ese instante cuando Marcus comprendió que su perro tenía un don. No era solo un sobreviviente, era un sanador. Alguien que, con solo estar presente, podía calmar tormentas que nadie más veía. El departamento de policía, conmovido por la historia, organizó una pequeña ceremonia informal, donde le regalaron a Echo una placa simbólica que decía, compañero honorario del departamento, por recordarnos lo que importan. No fue un acto oficial, pero para Marcus fue uno de los momentos más significativos de su carrera.
no porque buscara validación, sino porque, por primera vez, algo que hizo desde el corazón, sin pensar en reglamentos, había sido celebrado por su esencia, y no por su función. Por las noches, Marcus ya no cenaba frente al televisor, cocinaba carne y verduras, sin condimentos fuertes, ponía 2 platos, y se sentaba en el suelo junto a Echo. Hablaban, o más bien, Marcus hablaba, y Echo escuchaba con esa quietud que solo tienen los animales que han visto el peor lado del mundo, y aún así, eligen quedarse. A veces le contaba sobre su infancia, sobre los errores que había cometido, sobre los amigos que se fueron, sobre los días en que dudaba de su valor. Echo nunca lo interrumpía, pero su mirada, constante, cálida, era suficiente para que Marcus sintiera que no necesitaba redención, solo aceptación. En una tarde templada de otoño, mientras las hojas caían sobre la acera como alfombras doradas, Marcus y Echo se cruzaron con un grupo de niños que jugaban cerca de una escuela. Uno de ellos se acercó corriendo y preguntó, ¿Es tuyo? ¿Es policía también? Marcus sonrió, miró a Echo y respondió, él me protege de las cosas que no se ven. No se refería a delincuentes ni peligros físicos, se refería al miedo, a la soledad, a esa sensación de estar en el mundo sin saber por qué. Echo, sin entrenamiento oficial, sin ladridos, sin sirenas, se había convertido en el guardián silencioso del alma de Marcus, y eso era suficiente. Con el tiempo, los dos establecieron una rutina nueva. Visitas a escuelas, donde los niños podían acariciar a Echo, y aprender sobre el respeto, no solo hacia los animales, sino hacia los seres que parecen invisibles. Participaron en jornadas comunitarias, donde la sola presencia de Echo hacía que personas calladas empezaran a hablar. Y aunque Marcus no lo buscó, muchas veces terminó escuchando historias de otros que, al ver al perro, se atrevían a decir, yo también tuve miedo, o yo también estuve solo. Echo se convirtió en un puente, uno que unía almas rotas con hilos de empatía. Y Marcus, que pensaba que ya lo había visto todo, descubrió que aún podía maravillarse, que aún podía emocionarse hasta las lágrimas al ver a su perro acostado bajo el sol, o al recibir una lamida tibia después de un día duro. No todo fue perfecto, a veces Echo se asustaba con ruidos fuertes, a veces tenía pesadillas, a veces se quedaba quieto frente a la puerta como si temiera ser devuelto a la calle, pero Marcus estaba ahí, siempre, y con el tiempo, esos miedos fueron perdiendo fuerza, porque el amor, el verdadero, el constante, el que no exige ni condiciona, cura. Lentamente, pero cura. Un año después de aquel día lluvioso, Marcus se sentó en el mismo banco donde lo había visto por primera vez. Acarició su cabeza ya cubierta de pelo nuevo, miró al cielo claro, y susurró, «Gracias por no irte». Y Echo, como siempre,